En el corazón de la existencia humana yace una pregunta fundamental que ha inquietado a pensadores y personas comunes por igual. ¿Tiene la vida un sentido inherente? Esta interrogante se ha vuelto particularmente relevante en nuestra época contemporánea, donde las grandes narrativas y sistemas de creencias tradicionales han perdido su poder de convicción. El vacío existencial, lejos de ser meramente una fuente de angustia, puede ser contemplado como un lienzo en blanco sobre el cual podemos pintar el significado de nuestra propia existencia. La modernidad trajo consigo una profunda crisis de sentido que se manifestó en diversos ámbitos de la vida humana. La industrialización, el desarrollo científico y la secularización progresiva de la sociedad erosionaron las certezas que anteriormente proporcionaban las religiones y las tradiciones. Este proceso se intensificó durante el siglo XX, cuando acontecimientos históricos traumáticos como las guerras mundiales y los totalitarismos pusieron en evidencia la fragilidad de los sistemas de valores establecidos. La posmodernidad, por su parte, ha profundizado esta crisis al cuestionar la existencia misma de verdades absolutas. Jean-Paul Sartre, figura central del existencialismo, propuso una perspectiva revolucionaria sobre esta aparente ausencia de sentido. Para Sartre, la inexistencia de un significado predeterminado no es una maldición, sino la condición misma de nuestra libertad. El ser humano está condenado a ser libre, lo que significa que debe crear su propio sentido en un mundo donde no hay valores preestablecidos. Esta libertad radical implica una responsabilidad igualmente radical. Somos los únicos arquitectos de nuestra existencia. El existencialismo sartreano nos invita a abrazar la angustia que surge de esta libertad absoluta. La ausencia de un manual de instrucciones para la vida nos obliga a tomar decisiones auténticas y a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. Esta perspectiva transforma el vacío existencial en un espacio de posibilidades infinitas donde podemos construir nuestra propia esencia a través de nuestras acciones y decisiones. La autenticidad, en este contexto, consiste en reconocer y aceptar esta libertad fundamental. Albert Camus, por su parte, desarrolló una filosofía del absurdo que complementa y enriquece la visión existencialista. Para Camus, el absurdo surge del choque entre nuestra búsqueda de sentido y la aparente indiferencia del universo ante nuestras preguntas. Sin embargo, Camus no ve en esto un motivo de desesperación, sino una invitación a la rebelión creativa. La vida puede carecer de un sentido último, pero precisamente por ello podemos crear significados provisionales a través de nuestros actos y compromisos. La filosofía del absurdo nos enseña que la ausencia de un sentido trascendente no implica la imposibilidad de una vida significativa. Camus propone una ética de la cantidad sobre la calidad, vivir más experiencias, más intensamente, sin la necesidad de justificarlas ante un tribunal superior. La rebeldía contra el absurdo se manifiesta en la decisión de vivir plenamente a pesar de la ausencia de garantías metafísicas. Esta actitud requiere valor y lucidez, pero ofrece una forma auténtica de enfrentar la existencia. El nihilismo positivo, representado por pensadores contemporáneos como Michel Onfray, da un paso más allá en la revalorización del vacío existencial. Esta corriente filosófica propone que la ausencia de valores absolutos, lejos de ser paralizante, nos libera para crear nuevos valores basados en la experiencia vital y el goce de la existencia. El nihilismo positivo celebra la contingencia y la finitud como características que hacen valiosa la vida humana precisamente por su carácter único e irrepetible. La filosofía oriental, particularmente el budismo zen, ofrece una perspectiva complementaria sobre el vacío existencial. En la tradición zen, el vacío no es visto como una carencia, sino como una plenitud potencial. El concepto de sunyata o vacuidad no implica la negación de la existencia, sino la ausencia de una naturaleza fija e inmutable en las cosas. Esta visión nos invita a liberarnos de las construcciones mentales que nos atan
y a experimentar la realidad de manera directa y sin prejuicios. La intersección entre el pensamiento occidental contemporáneo y la sabiduría oriental revela nuevas posibilidades para abordar la cuestión del sentido. Ambas tradiciones coinciden en que la búsqueda de un significado absoluto puede ser un obstáculo para la experiencia auténtica de la vida. La aceptación del vacío como condición fundamental de la existencia puede abrir espacios para una libertad más profunda y una creatividad más genuina. La ausencia de un sentido predeterminado nos coloca ante la necesidad y la oportunidad de crear significados personales y colectivos. Esta tarea requiere un equilibrio entre la conciencia de nuestra libertad radical y el reconocimiento de nuestra interdependencia con otros seres humanos. La creación de sentido no es un acto puramente individual, sino que se desarrolla en el contexto de nuestras relaciones y compromisos sociales. La filosofía contemporánea nos invita a considerar el vacío existencial no como un abismo que debemos llenar desesperadamente, sino como un espacio de posibilidades que podemos explorar con curiosidad y creatividad. Esta perspectiva implica una forma más madura y responsable de enfrentar la existencia, donde la incertidumbre no es un enemigo a vencer, sino un compañero de viaje que nos mantiene alertas y receptivos. La ausencia de un sentido último puede ser vista como una invitación a la creatividad existencial. Cada persona tiene la oportunidad y la responsabilidad de construir significados que sean auténticos y significativos para su propia vida. Esta tarea no requiere grandes gestos heroicos, sino la atención consciente a las pequeñas decisiones y acciones que conforman nuestra existencia cotidiana. El reconocimiento del vacío, como condición fundamental de la existencia, puede llevarnos a una mayor apreciación de la vida en su inmediatez y contingencia. Sin la presión de tener que justificar cada momento ante un tribunal trascendente, podemos experimentar más plenamente la riqueza y la complejidad de la experiencia humana. Esta liberación de la necesidad de significados últimos puede conducir a una forma más auténtica y gozosa de estar en el mundo. La filosofía contemporánea nos enseña que la búsqueda de sentido puede ser más valiosa que el hallazgo de respuestas definitivas. El proceso de cuestionamiento y exploración existencial nos mantiene vitales y comprometidos con la vida. La incertidumbre, vista desde esta perspectiva, no es un defecto a superar, sino una característica esencial de la condición humana, que nos impulsa al crecimiento y la transformación. El vacío existencial, contemplado desde la filosofía contemporánea, se revela como un campo fértil para el desarrollo de la autonomía y la creatividad humana. La ausencia de un sentido predeterminado nos obliga a ejercer nuestra capacidad de elección y a asumir la responsabilidad por nuestras decisiones. Esta situación, aunque puede ser desafiante, también es profundamente liberadora. La perspectiva contemporánea sobre el vacío existencial nos invita a desarrollar una relación más madura con la incertidumbre y la finitud. En lugar de buscar seguridades absolutas, podemos aprender a navegar en las aguas de la contingencia con gracia y creatividad. Esta actitud requiere valor y humildad, pero ofrece la posibilidad de una vida más auténtica y significativa. El diálogo entre diferentes tradiciones filosóficas nos muestra que el vacío puede ser visto como un espacio de posibilidades infinitas. La ausencia de un sentido único y universal no es una condena, sino una invitación a la creación continua de significados personales y colectivos. Esta perspectiva nos permite abordar la existencia con una mezcla de seriedad y ligereza, de compromiso y juego. La filosofía contemporánea nos enseña que la vida no necesita una justificación última para ser valiosa. El valor de la existencia puede encontrarse en la experiencia misma de vivir, en las relaciones que construimos, en los proyectos que emprendemos y en la manera en que enfrentamos los desafíos cotidianos. Esta visión nos libera de la búsqueda obsesiva de significados trascendentes y nos permite apreciar la vida en su inmediatez.
La aceptación del vacío como parte integral de la existencia puede conducirnos a una forma más plena y auténtica de vivir. En lugar de luchar constantemente contra la incertidumbre, podemos aprender a utilizarla como un recurso para el crecimiento personal y la creatividad. Esta perspectiva nos permite mantener un equilibrio entre el compromiso con nuestros valores y la apertura a nuevas posibilidades. El pensamiento contemporáneo sobre el vacío existencial nos invita a una forma más sofisticada de entender la búsqueda de sentido. No se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de mantener viva la capacidad de cuestionamiento y asombro ante la existencia. Esta actitud filosófica nos permite combinar la lucidez crítica con una apertura fundamental hacia las posibilidades que la vida nos presenta. La ausencia de un sentido predeterminado, lejos de ser una limitación, puede ser vista como una oportunidad para ejercer nuestra libertad de manera más plena y consciente. Esta libertad implica tanto privilegios como responsabilidades. El privilegio de crear nuestros propios significados y la responsabilidad de hacerlo de manera reflexiva y comprometida. La filosofía contemporánea nos ayuda a navegar este desafío con mayor claridad y profundidad. La perspectiva filosófica sobre el vacío existencial nos permite transformar la angustia inicial ante la falta de sentido en una fuente de creatividad y renovación constante. Al aceptar que no hay respuestas definitivas, podemos mantener una actitud de apertura y exploración continua. Esta postura nos permite enfrentar la vida con una mezcla de compromiso y flexibilidad, de seriedad y juego. El vacío, visto a través del lente de la filosofía contemporánea, se revela no como un abismo de desesperación, sino como un espacio de posibilidades infinitas. Esta perspectiva nos invita a abrazar nuestra libertad fundamental y a crear significados que sean auténticos y significativos para nosotros. La vida, en última instancia, no necesita justificación más allá de sí misma. Su valor reside en la manera en que elegimos vivirla. La filosofía contemporánea nos ofrece herramientas valiosas para transformar la aparente ausencia de sentido en una fuente de libertad y creatividad. Al reconocer que no hay un significado único y universal, podemos asumir la tarea de crear sentidos personales y colectivos que enriquezcan nuestra experiencia vital. Esta perspectiva nos permite vivir con mayor autenticidad y plenitud, aceptando tanto los desafíos como las oportunidades que el vacío existencial nos presenta.